Buenos días, hermanos. Sean todos bienvenidos a la casa del Señor. Y bueno, como últimamente, pues con esta nueva normalidad que tenemos, ¿no? Aún con las mascarillas y con la distancia, pero el Señor nos da la fuerza para seguir adelante y hacer las cosas como Él quiere que las hagamos. Así que espero que me ayude para que así sea. Y vamos a poner este tiempo en las manos del Señor. Bendito Señor y Padre amado, te damos las gracias por este día. Gracias, Padre, porque tú has permitido que podamos estar aquí reunidos nuevamente, Señor, para escuchar tu palabra. Queremos, Señor, darte las gracias porque tú eres bueno, Señor. Gracias porque tú eres misericordioso, Señor. Gracias por tu inmenso amor y por tu inmensa bondad. Gracias, Padre, por tu gran fidelidad, oh Dios. Queremos en esta mañana, oh Señor, alabar y glorificar tu nombre. Queremos bendecirte, Señor, porque tú eres nuestro Dios, el Todopoderoso, Señor, y queremos darte las gracias, Señor, por lo que tú haces cada día en nuestra vida, Señor. Queremos, Señor, en esta mañana que nuestra alabanza a ti llegue con olor grato, Señor, y que tú bendigas este tiempo, Señor, esta reunión, y que tú guardes de cada uno de los hermanos que puedan venir en camino, Señor, que tú les traigas con bien. Gracias te damos por todo, Señor, y lo ponemos en tus manos, en el nombre precioso de tu Hijo Jesucristo. Amén. Alabad el nombre de Jehová, alabadle siervos de Jehová, los que estáis en la casa de Jehová, en los atrios de la casa de nuestro Dios. Alabad a Jah, porque Él es bueno, cantad salmos a su nombre, porque Él es benigno. Porque yo sé que Jehová es grande y el Señor nuestro mayor que todos los dioses. Hermanos, alabemos al Señor porque Él es grande y es nuestro Dios, nuestro Redentor. Alabemos el nombre del Señor.
Les voy a contar una historia. La historia de Billy Bray. Billy Bray fue un famoso boxeador galés. Bueno, galés, vamos a decir británico, porque ahora no estoy seguro si era galés o de otra región del Reino Unido. Vamos a dejarlo ahí, en británico. Pero también era un trabajador de minas. Durante su vida como minero, también practicó el boxeo a nivel profesional. Pero un día maravilloso, él conoce a Cristo. Así que una vez que conoce a Cristo, siguió con su afición, con su deporte, pero al mismo tiempo siguió trabajando en la mina. Y en la mina había un señor, un compañero de trabajo, que le tenía un miedo tremendo. Porque antes de conocer a Cristo, boxeaba en el ring y boxeaba también fuera del ring. Si no había pelea, no había problema en un bar, en cualquier sitio, que él quedara al margen. Así que ese hombre, ese compañero, le tenía mucho temor. Pero se enteró que este hermano, que Billy Bray, había conocido a Cristo. Y un día, en medio del trabajo, este hombre, que antes ni se hubiese acercado a él, se acercó a él sin previo aviso y le soltó un puñetazo. Y Billy Bray se quedó mirando para él y le dijo: Dios te perdone como yo te perdono a ti. Y aquel hombre se tuvo que ir pensando dos cosas fundamentalmente. Lo que Billy Bray hubiera podido hacer como profesional del boxeo, que él podría haber salido de aquella mina más negro que el carbón, ¿verdad? Lo que él, Billy Bray, podía haber hecho como profesional del boxeo, y lo que el hombre natural en Billy Bray quiso hacer, pero no hizo. La otra historia que les voy a contar no es de un boxeador, es de un misionero. Pero podemos dar o recibir como recibió Billy Bray. Este misionero es Hudson Taylor. No sé si alguien ha escuchado la historia de Hudson Taylor. También de origen británico, que el Señor puso en su corazón el ir a llevar el Evangelio a China. Y fue tal su empeño en ir y llevar el Evangelio a China que fundó y creó toda una institución misionera en China. Plantó iglesias y recorrió el continente chino predicando el Evangelio de Jesucristo. Un día Hudson Taylor, que entendió que no podía llegar al pueblo chino si no se identificaba plenamente con él, dejó a un lado sus ropas, diríamos, europea, su corte de pelo europeo, y se vistió como un chino y se dejó crecer hasta la coleta, como los chinos, porque él entendía que debía de identificarse con el pueblo si quería alcanzarlo para Cristo, haciendo aquello que Pablo decía, que a todos se hacía, ¿verdad? Así que este Hudson Taylor estaba ahí, en la orilla del río, esperando un taxi de río, una barquilla. Así que vio pasar el taxi y hizo señales, y el taxista, con su barquita, iba acercándose a la orilla para que él subiera, pero detrás de Hudson Taylor venía un chino rico, muy rico. Y ustedes saben que a los ricos les gusta siempre ser los primeros en todo, ¿verdad? Eso no ha cambiado mucho, ¿no? Así que el chino se acercó por las espaldas de Hudson Taylor, le dio un empujón y lo sacó de la plataforma de madera y cayó redondo al barro. Ahí estaba Hudson Taylor, una figura archiconocida y respetada en toda China, en el barro. Cuando el barquero venía y vio tal acción, le dijo al rico: no. Este señor pidió primero la barca y la barca es de este señor. Pero Hudson Taylor se levanta, se sacude un poco el barro e invita al chino a subir a la barca junto con él. Y mientras iba en la barca,
Hudson Taylor le explicó al chino por qué había reaccionado como había reaccionado, sin reaccionar, excepto que invitándole a subir a la barca. Digo esto para, de alguna manera, puntualizar lo que en la predicación del jueves quizás no llegué a matizar correctamente o demasiado bien. El dar la cara, el poner la mejilla, no tiene nada que ver el texto, ese texto dentro de su contexto, no tiene nada que ver con el maltrato que una mujer pueda recibir en una casa. No tiene nada que ver con el maltrato machista, no tiene nada que ver con las guerras, no tiene nada que ver en absoluto. El texto dentro de su contexto no alude en absoluto a la necesidad de la autodefensa en un momento determinado, de proteger a una familia, de proteger a un grupo concreto. El texto habla de mi vida interior en Cristo y punto, no tiene más que decir. Por eso no me expandí en estos ejemplos, porque yo creí o entendí o creí comprender que todos lo habían entendido de esa manera. Quizás pequé de iluso al creer que todos iban a comprender que el texto no habla de un país que entra en guerra con otro país. Si un país le declara la guerra a otro país, ese otro país tendrá que defenderse o claudicar. Puede hacer dos cosas. O se rinde o se defiende. Si una familia es atacada, podemos hacer dos cosas. O permitimos ser atacados o nos defendemos. Si una mujer es atacada, puede hacer dos cosas. O sigue siendo atacada o se va de su casa. Y lo que proponemos, obviamente, es el maltrato cero. Y lo digo aquí para que quede bien claro y quede grabado. No creemos ni apoyamos el maltrato de nadie, en absoluto. Una vez dicho esto, ha quedado claro, ¿verdad? El texto habla de la condición cristiana. Estamos hablando de mi condición cristiana. Ejemplos he puesto como el ejemplo de este boxeador que podía haber reaccionado humanamente hablando y devolver el golpe profesionalmente, porque no es lo mismo dar un golpe de un profesional que de una persona que no sabe si no mueve un poco los puños. Podía haber dado un golpe profesional, pero le dijo, Dios te perdone como yo te perdono. Y aquello tuvo que ser mucho más duro para aquel otro que un golpe. Podemos reaccionar como reaccionó, ¿verdad?, Hudson Taylor, que a pesar de ser un hombre que estaba entregando su vida a China, que estaba dando todo lo que podía a China, que se desconectó de su entorno, de su pueblo, de su nación, de su cultura, del apoyo financiero que tuvo que verse sin apoyo financiero porque desde Inglaterra decía, no podemos apoyar como misionero a un tipo que lleva ropas que no son las de un clérigo inglés. Eso pasó con Hudson Taylor. Y Hudson Taylor no se achicó, dijo, no, a mí no me importa el apoyo financiero, yo lo que quiero es predicar el evangelio. Y si me tengo que vestir de chino, me vestiré de chino. Y el Señor lo bendijo. Podemos reaccionar de una manera u otra. De eso es lo que dice el texto cuando hablamos, ¿verdad?, de cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Maltrato machista, no. Maltrato machista, no. Ni físico, ni verbal, ni psíquico. Porque es maltrato. Y la palabra de Dios nos deja bien claro que en todas estas cuestiones, el creyente, porque esto solamente es para creyente, yo no puedo pedirle a un no creyente que haga esto. Esto es solo para los hijos de Dios. Solo los hijos de Dios seremos capaces de responder de esta manera. Pero esto yo no se lo puedo pedir a un impío, porque el impío no entiende esto. El impío no tiene, ¿verdad?, esta capacidad de comprender lo importante que es actuar conforme a Cristo. ¿Cuántos golpes le dieron a Cristo? ¿Cuántas veces Jesús de Nazaret fue golpeado? ¿Cuál fue la reacción de Jesús de Nazaret? ¿Se acuerdan?
Cuando uno le abofeteó en público, le preguntó, ¿por qué me abofeteas? Si he hecho mal, dímelo. Jesús preguntó al que le abofeteó, ¿por qué me pegas? ¿Por qué me abofeteas? ¿Por qué me golpeas? Ahora mi pregunta es, ¿podía Jesús de Nazaret responder duramente? ¿Podía? Si el diablo era capaz de entenderlo, ¿no lo somos capaces nosotros? El diablo dijo y le dijo, tú con un chasquido, con un pensamiento tuyo, puedes hacer venir ¿a qué? A una legión de ángeles. ¿Podía Jesús responder al golpe? ¿Podía? Por supuesto que podía. ¿Quería? Porque él lo que quería era hacer la voluntad de ¿quién? Del Padre. Así que dicho esto, seguimos adelante con el último, oíste que fue dicho. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Ya hemos visto que la Biblia, el Antiguo Testamento, no enseña a aborrecer al enemigo. El problema, una vez más, es que en el pueblo de Israel, esta ley, este principio que podemos ver en Éxodo capítulo 23, verso 4, Éxodo 23, verso 4, y también en Levítico 19, 18, vamos a ir poco a poco, Éxodo 23, verso 4. Éxodo 23, 4. Si encontrares el buey de tu enemigo o su asno extraviado, vuelve a llevárselo. Así que esto ya nos deja las cosas un poco más meridianamente claras, ¿verdad? O sea, si encuentras algo de tu enemigo, no lo aborrezcas ni a tu enemigo ni a la propiedad de tu enemigo, sino al contrario, aunque sea tu enemigo, llévaselo, devuélveselo. Levítico capítulo 19, Levítico 19, verso 18. Levítico 19, 18. No te vengarás, ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. Lo voy a leer de nuevo porque aquí yo creo que está la clave. No te vengarás, ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. Ahora ellos decían, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. El problema es el concepto del prójimo. Porque el concepto del prójimo, en el momento en el que Jesús está diciendo esto, era un concepto muy restringido. ¿Quién era el prójimo para un fariseo? Otro fariseo. ¿Quién era el prójimo para un escriba? Otro escriba. Ellos tenían un concepto de prójimo muy reducido. Para ellos su prójimo era aquel que era realmente exactamente, idénticamente como él. Y esto es un problema que se agudiza y Jesús lo trata. Lucas capítulo 10, verso 25. Lucas 10, verso 25. Y he aquí, un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle, Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Y él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con todas tus fuerzas, y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Porque ese era el problema. ¿Quién es mi prójimo? Se había desvirtuado tanto la ley, el espíritu de la ley, que se había fraccionado a la humanidad
conforme al criterio mío, mi criterio personal, a mis gustos, a mis necesidades. Pero Jesús quiere ir ahora al meollo del asunto. Queriendo justificarse, pregunta, ¿quién es mi prójimo? Y respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose, vendó sus heridas, echándole aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídamele. Interesante palabra esta, que muchas veces pasamos de largo. No le dice, cuídalo o cuídale. ¿Cómo dice? Cuídamele. Y esto ya nos está hablando de la interioridad del corazón de este individuo. Para el samaritano, aquella persona golpeada era algo suyo. Por eso dice, cuídamele. Esto es mío, cuídamele. Esto es algo que forma parte de mí, cuídamele. Y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. Pregunta de Jesús de Nazaret. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? No sé si ustedes perciben el cambio en esta pregunta. La pregunta que hizo este joven, este intérprete de la ley, fue, ¿quién es mi prójimo? Pero ahora Jesús invierte la polaridad. Y Jesús dice, ¿quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Con lo cual la idea que encierra estas palabras es la necesidad de sentirnos cercanos a los necesitados, indistintamente de cuál sea su trasfondo, su origen, etcétera, etcétera. Hay creyentes que solo se llevan bien con los creyentes de su propia denominación. Hay creyentes que tienen trato solo con aquellos que piensan exactamente como ellos o interpretan la Biblia exactamente como ellos. Y si tú no interpretas la Biblia exactamente como yo, te diré, hola hermano, hola hermana, pero no voy a tener ningún tipo de contacto contigo. No voy a tener ningún tipo de trato contigo. Esto es exactamente lo que estaba ocurriendo en los tiempos de Jesús. Porque en los tiempos de Jesús el prójimo de aquel era uno coigual, si no, ya no podía ser el prójimo. Pero Jesús dice, no, al contrario, todos somos prójimos los unos de los otros. Por lo tanto, la relectura de este mandamiento es tal cual Jesús la explica. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo como tú que eres prójimo de todos los demás. Amarás a tu prójimo porque tú eres prójimo del otro. Cuando tenemos ese concepto de proximidad y de ser necesarios los unos para los otros, ya nos vamos a salir de nuestros cuadritos sectarios para entender que todos los que estamos en Cristo formamos parte de una misma identidad que es el cuerpo de Cristo. Que todos mis hermanos, aunque tengan una apreciación de una doctrina o de unas formas o de un modo diferente al mío, son mis hermanos en Cristo. Son mis prójimos y yo soy el prójimo de ellos. No tengo que tratar nunca a esos como enemigos, sino como hermanos, como parte de un mismo cuerpo.
amarás a tu prójimo. Y nunca aborrezcas a tu enemigo. Yo quiero corregir esto, ¿verdad? Y nunca aborrezcas a tu enemigo. Pero yo digo, amad a vuestros enemigos. Y aquí hay 4 verbos imperativos. Primero, amad. Segundo, bendecid. Tercero, haced bien. Cuarto, orad. 4 verbos imperativos. Esto no es una elección, es un mandamiento, mis queridos hermanos. Que cuesta. Porque nos ordena el Señor que hagamos esto. ¿A quiénes? A los que son como yo. A los que piensan como yo. A los que actúan como yo. A los que... No. Dice, amad ¿a quién? A vuestros enemigos. ¿Con qué amor podemos amar a esos enemigos? Porque aquí es donde está la clave de todo. Si trato de amarlo con un amor meramente humano, ¿podré hacerlo? Porque el amor meramente humano no me va a permitir hacer eso. Por eso esto no se lo puedo exigir a nadie que no haya nacido de nuevo. Yo esto no se lo puedo decir a nadie que lo haga si previamente no tiene una relación con Dios, si previamente no es hijo de Dios. ¿Y sabemos cómo ser hijos de Dios? ¿Cómo podemos llegar a ser hijos de Dios? ¿Hace falta que os lo explique? Juan capítulo 1, porque esto es importante, esto es vital. Juan capítulo 1, verso 11. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio, ¿el qué? ¿Qué les dio? Les dio el derecho, la potestad de ser hechos. ¿Qué? ¿Qué era yo antes de creer en su nombre? Una criatura de Dios. Todos somos creados por Dios. Pero una criatura de Dios humana tiene la posibilidad de llegar a ser y a formar parte de la familia de Dios. ¿Qué se necesita? Creer. A los que creen en su nombre. Cuando creemos en su nombre, formamos parte de la familia de Dios. Cuando formamos parte de la familia de Dios, ocurre algo. Cuando creemos, ocurre algo. ¿Saben ustedes cómo se llama lo que ocurre en nuestra vida cuando creemos? Si alguien lo dice, no lo diga en voz baja, que no se graba, dígalo en voz alta. El nuevo nacimiento, gloria a Dios. ¿Y qué ocurre cuando cuando pasa esta cosa gloriosa que se llama el nuevo nacimiento? ¿Qué ocurre? Somos nuevas criaturas. ¿Qué más? ¿Perdón? Una fiesta en los cielos. ¿Qué más? Familia de Dios. ¿Qué más? ¿Y dónde dejamos la labor del Espíritu Santo? Somos sellados por el Espíritu Santo. Somos bautizados en el cuerpo de Cristo, en el mismo Espíritu. Por un mismo Espíritu somos todos, dice San Pablo, bautizados. Y eso se lo está diciendo Pablo ¿a quién? ¿A una iglesia modélica? ¿A una iglesia con muchos problemas? A los corintios. Y el ser bautizado, sellado con el Espíritu Santo, ¿qué conlleva eso? ¿Quién mora en nosotros si hemos creído en Jesucristo? Dios, el Espíritu Santo. ¿Y qué ocurre cuando el Espíritu Santo está en nuestra vida? Que hemos de generar el fruto del Espíritu Santo. Si Él está en mi vida,
se ha de manifestar ¿qué cosa? El fruto del Espíritu Santo. Y la primera característica de ese fruto es amor. Mas el fruto del Espíritu es amor. Jesús me dice, amad a vuestros enemigos. ¿Con qué amor? Con el amor que Él me da. Con el amor que se produce en mi vida por la presencia de Dios el Espíritu Santo. Porque si no fuera así, yo no amaría a ningún enemigo. Pero porque el Espíritu Santo está en mi vida, y una de las características de su realidad y su presencia es el amor, yo puedo amar. ¿Estamos entendiendo el concepto? Él está, Él produce, y entonces puedo obedecer. Entonces puedo decir, sí, Señor, ayúdame. Porque, en definitiva, Él me da el cómo, pero no el dónde ni el cuándo. El dónde y el cuándo depende de quién. De cada uno de nosotros. Él me dice, toma, esta es mi presencia, mi poder. Esto es parte de mí mismo. Pero el vehículo para transmitir, para comunicar esa realidad espiritual somos nosotros. Dios se comunica a través de sus hijos también. A través de las acciones que hacemos, a través de las palabras que emitimos, a través de tantísimas cosas, Dios se está comunicando a través de nosotros con el mundo. Eso es parte de la realidad cristiana. Somos una extensión de Dios mismo en la tierra. La iglesia es una extensión del cielo en la tierra. No se olvide usted de esto. Y la iglesia necesita impactar al mundo con un mensaje en el cual también cabe esto: el amar a sus enemigos. Amad. Bendecid a los que os maldicen. Bendecid a los que os maldicen. La bendición y la maldición son opuestos totales. La bendición tiene que ver con hablar bien y la maldición tiene que ver con hablar mal. Hablan mal, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Hablar bien. Hablar bien. Y para yo poder hablar bien a aquellos que hablan mal, ¿qué necesito? ¿Qué necesito? ¿Qué necesito? El fruto del Espíritu Santo. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad. La paciencia, la benignidad y la bondad es lo que me va a ayudar a poder hablar bien de los que hablan mal de mí, mis queridos hermanos. Son verbos imperativos, pero mi pregunta es, ¿Dios te va a ordenar algo que tú no seas capaz de lograr o de hacer? ¿Dios es así de malo? No, Dios es un Dios bueno. Y Él, si te pide algo, ¿por qué te lo pide? Porque serás capaz de hacerlo. Porque serás capaz de llevarlo a cabo. Porque nos está dando los recursos necesarios. Y ese recurso necesario ya está en mí. No tengo que buscarlo fuera. Está en mí. El amor, el gozo y la paz. Eso me lo quedo yo. La paciencia, bondad y benignidad. Eso es para poder tratar al otro. Bendecí a los que os maldicen. Haced bien a los que os aborrecen. Seguimos ahí dentro de ese plano de amor, gozo, paz. Haced bien a los que aborrecen. Cambio de mascarilla. Haced bien a los que os aborrecen. Pues necesitamos, una vez más, el fruto del Espíritu Santo. Y cierra este apartado Jesús diciendo el último mandamiento: y orad. Y orad.
por los que os ultrajan y os persiguen. Y orad por los que os ultrajan y persiguen. ¿Y qué necesito para orar por los que me ultrajan y me persiguen? Muy bien. Van acogiendo la lección. Si salen de aquí con esa lección aprendida, gloria a Dios. Yo solo necesito el fruto del Espíritu Santo para poder obedecer estos 4 mandamientos, para poder amar, para poder bendecir, para poder hacer bien y para poder orar. ¿Y qué aspecto del fruto del Espíritu Santo va a ayudarme a poder orar por mis enemigos, por los que me ultrajan y me persiguen? ¿Qué aspecto del fruto del Espíritu Santo? Los últimos 3, que dice fe, más fuerte, fe, mansedumbre y templanza. Porque yo necesito orar en fe. Y necesito fe para poder orar. ¿Se fijan? Necesito orar en fe. Necesito orar en que el Señor está escuchando mis plegarias. Necesito orar entendiendo que el Señor está al control de la situación y a aquellos que me persiguen o me ultrajan serán reprendidos. Porque caerán en el pozo y en el hoyo que están cavando. Eso dice el salmista. Y en un momento determinado Dios juzgará. Y ellos, dice San Pedro, recibirán la tribulación, aunque ahora ellos, dice San Pedro, sean los que nos persiguen. Pero hermanos, en este tiempo que nos toca, en cada situación que nos toca, he de orar en fe y necesito fe para orar. Porque si el Espíritu Santo no obra en mi vida esa característica fundamental, la fe en mis relaciones con Dios, ¿cómo me voy a acercar a Dios si no creo en Él? Porque para acercarse a Dios hay que creer que existe y que es galardonador. Porque si no creo en Dios, ¿cómo me voy a acercar a Él? ¿Se han dado de cuenta cuán importante es esto? Si somos hijos de Dios, ¿qué hay en nuestra vida? ¿La presencia de quién? De Dios, el Espíritu Santo. Si Dios, el Espíritu Santo, está en nuestra vida, ¿qué pasa? Que tenemos el fruto del Espíritu. Y con ese fruto del Espíritu, ¿qué podemos hacer? Obedecer, obedecer, obedecer. Obedecer y amar a nuestros enemigos, bendecir a los que nos maldicen, hacer bien a los que nos aborrecen y orar por los que os ultrajan y os persiguen. Y dice el verso 45, para que seáis hijos de vuestro Padre. Para que seáis hijos de vuestro Padre. ¿Por qué? Que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Hace salir el sol, y el salir el sol es una gran noticia, ¿o no? Porque si no tuviésemos sol, no habría vida, no habría calor, no habría estaciones. El sol es una maravilla. Hace salir el sol, pero Dios no deja en tinieblas las vidas, las tierras, las fincas, los negocios de los que no creen en Él. Dios sigue permitiendo que el sol alumbre a todas las personas, caliente a todas las personas, dé vida a todas las cosas. Hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Eso es lo que estaba diciendo yo antes. Porque ellos amaban ¿a quiénes? A los coiguales. Los jueces amaban ¿a quiénes? A los jueces. Los militares amaban ¿a quiénes? A los militares. Los fariseos amaban ¿a quiénes? A los fariseos. Pero Jesús dice, Dios no es así. Dios los ama a todos.
porque por todos murió, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué hacemos de más? Dice el Señor. ¿Qué hacemos de más? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, cuidado, aquí está la clave de todo esto, ¿verdad? Si saludáis a vuestros hermanos solamente, porque los samaritanos, oye Dios mío, a esos ni tocarlos. Los que no eran de puros judíos, eso ni te acercaras a ellos. Había tanto repelús a los samaritanos que no se vestían con telas hechas de las lanas de las ovejas que comían en territorios de Samaria. Hasta ahí podían llegar. Si la lana provenía de una oveja, que esa oveja comía la hierba de Samaria, ya esa lana no servía. Era como algo contaminado. Y Jesús dice, no. Nosotros, los cristianos, no podemos ser así. Si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Y este verso 48, mis queridos hermanos, dice, sed pues vosotros perfectos, o sea, enteramente cabales. La perfección no es el término de absoluto, el no romper un plato. No, ese término absoluto de perfección solo lo tiene Dios. Pero el ser perfecto no nos está llamando a imitar ese absolutismo absoluto, pureza absoluta de Dios. No tiene nada que ver con eso. Ser perfecto en términos humanos es ser cabales, ser maduros, ser personas que desarrollan su vida ministerial, su vida espiritual en Cristo, con errores. Porque todos cometemos errores, ¿o no? Pero los errores hay que enmendarlos y corregirlos y crecer y no tropezar en la misma piedra 2, 3, 4 y 38 veces. Y el Señor nos llama a eso, a crecer, a madurar, a no seguir pensando de la misma manera, a no seguir actuando de la misma forma, a ver posibilidades de ministerio y abrazarnos a todas las posibilidades que el Señor, todas las puertas que el Señor nos abra, entrar por ellas. Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Y este es el quinto mandamiento, sed. Es algo que nos atañe a nosotros ahora, el obedecer. Porque el mandamiento está y la capacitación espiritual la tenemos. Lo que el Señor nos está requiriendo ahora es un acto de obediencia. Verbos en forma imperativa. Son órdenes, ¿lo sabe? Son órdenes. Y las órdenes de Dios vale más cumplirlas, porque nos va la bendición en ello. Que el Señor nos bendiga.